Obito fue regañado por Henrietta cuando volvió a mostrar su cara en el castillo. Al parecer, aunque la guardia había dicho que simplemente se había ido, ella insistió en que había sido su propia culpa por no ser capaz de vigilarlo adecuadamente. Claro que eso no lo eximía de sus propias acciones, así que tuvo que prometerle a la princesa que no haría nada que pudiera ponerla en una situación difícil. Básicamente, tenía que comportarse y quedarse cerca de ella durante todos los días que faltaban. Aunque, al mismo tiempo, no podía estar con ella en todo momento, ya que debía asistir a comidas, cenas, bailes y demás actos de la realeza, principalmente para presentarse como la futura esposa del emperador de Germania. Lo que significaba que Obito tenía que quedarse cerca de la mujer que el emperador había designado como su cuidadora. La mujer de cabello rubio que, ahora, ya no usaba la armadura con la que él la había visto la primera vez. En su lugar, llevaba algo más ligero, una armadura más práctica y fácil para moverse. ¿Qué estamos haciendo en este lugar?, preguntó Obito mientras se sentaba con las piernas cruzadas sobre un pequeño claro, mirando con aburrimiento el área de entrenamiento. No me digas que quieres ver qué tan fuerte soy o algo así, Obito comentó mientras giraba los ojos. Entonces no te lo diré. Ella respondió con una sonrisa. Pero aún así quiero pelear contigo. ¿Por qué? Obito podía entenderlo, pero sinceramente ya se estaba cansando de tener que pelear cada vez que llegaba a un nuevo lugar. Se preguntó si este sería un patrón que se repetiría en otros sitios de este mundo. Probablemente solo había unos cuantos que estaban obsesionados con ese tipo de cosas. La verdad no tengo ganas de hacer algo así. Bueno, no me importa lo que quieras. Ella dijo mientras se cruzaba de brazos. Obito suspiró con aburrimiento. Me lo debes, después de huir de mí como lo hiciste, dijo la mujer. Obito simplemente parecía desinteresado, pero sabía que este tipo de personas no dejarían de insistir, así que pensó en acabar con esto lo más rápido posible. Está bien, pero no lo volveré a hacer en el futuro. Y, sea cual sea el resultado, simplemente acéptalo. Obito habló, y la mujer alzó una ceja antes de finalmente asentir. Ambos caminaron hacia un área un poco más abierta. Algunos reclutas detuvieron su entrenamiento para mirarlos con interés. La mujer parecía bastante confiada. Incluso realizó algunos estiramientos ligeros. Obito no tenía ningún arma a la vista. ¿No quieres una espada o algo así?, preguntó ella, más por cortesía que porque realmente pensara que Obito la necesitara. El pelinegro negó con la cabeza. Tengo los míos, comentó, permaneciendo de pie con los ojos fijos en la mujer. Ella se encogió de hombros y sacó una varita de la empuñadura que llevaba en la cintura. Obito entrecerró los ojos. Le hubiera gustado usar su Sharingan para ver con más detalle la magia de esa mujer, pero sería una molestia ocultarlo. Además, probablemente no sería gran cosa. La mujer miró su varita un momento y, finalmente, preguntó. ¿No te molesta que use magia? Obito frunció el ceño por un instante y luego se encogió de hombros con despreocupación. Puedes usar lo que quieras, no me importa. Obito extendió su mano y un kunai apareció entre sus dedos. Su dedo índice se deslizó por el agujero de la empuñadura, girándolo un par de veces antes de sostenerlo con un poco más de firmeza. Aún así, su gesto parecía despreocupado. ¿Hay alguna regla? La única regla es que no podemos matar a nuestro oponente, respondió la mujer mientras adoptaba una postura de combate y colocaba la varita delante de ella. Obito notó vagamente que esa sería su primera pelea contra alguien que usaba magia y que, al parecer, se especializaba en ataques directos. Al menos parecía competente. Los demás magos que había visto eran descuidados y poco preparados para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo sin varita, pero viendo el cuerpo de la mujer, se notaba que había entrenado lo suficiente como para cubrir esa debilidad. El suelo bajo los pies de Obito crujió ligeramente mientras él se preparaba. Al principio pensó en simplemente dejarse vencer por esta mujer, pero luego comprendió que probablemente eso dejaría mal parada a Henrietta. Los demás podrían verlos como una fuerza que el emperador podría controlar fácilmente una vez se convirtiera en su esposo. Así que, aunque no tenía ganas, decidió al menos hacer el esfuerzo mínimo para no quedar en ridículo. Unas decenas de metros más arriba, en el castillo, había un balcón cubierto por una pequeña terraza. Allí estaba ubicada una mesa, y en ella se encontraban sentadas dos personas, el emperador de Germania y la princesa Henrietta. Ambos tenían una vista privilegiada del área donde se llevaría a cabo el enfrentamiento entre los representantes de cada nación. Lamento que Isabella sea tan impulsiva, comentó el emperador mientras llevaba una copa de vino a sus labios, observando con interés a los combatientes.
es el tipo de persona que nunca desperdicia la oportunidad de pelear contra alguien interesante. Parece que tiene cierto interés en su guardia personal. Henrietta sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. No se preocupe, es natural que alguien con el historial de la señorita Crowley aproveche una ocasión como esta. Quizá mi guardia pueda aprender un par de cosas de ella. Su tono fue conciliador, pero en el fondo no dudaba que la caballero tuviera un interés especial en Obito. Sabía que lo más probable era que todo formara parte de alguna estrategia del emperador, un modo de mostrar su superioridad sobre ella. Al menos no había organizado un torneo ni obligado a Obito a participar en él. Parecía que solo quería que Henrietta fuese consciente de esta pelea, sin extender rumores innecesarios. Claro que, si Obito perdía, seguramente se hablaría de ello por toda Germania. En cambio, si Isabella era derrotada, lo más probable era que el asunto se mantuviera en privado. Henrietta podía ver con claridad cómo trabajaba la mente del emperador. Y no le gustaban ese tipo de tácticas. Desvió la mirada hacia Obito, que lucía tan desinteresado como siempre. Aunque esta vez, en lugar de la espada de madera que solía usar, blandía una especie de daga que brillaba débilmente. Era un arma que ella nunca lo había visto emplear, pero recordaba que fue lo que encontraron en su ropa cuando lo invocó, aunque no recordaba que Mazarino haya autorizado devolvérselos. ¿Cuál crees que sea el resultado, querida? Un escalofrío recorrió la espalda de Henrietta al escuchar esa forma de referirse a ella, pero respondió con naturalidad. Realmente no podría decirlo. He escuchado grandes cosas de la señorita Crowley. Entonces puede comparar esas cosas que ha escuchado de ella con lo que sabe de su guardián. Me temo que yo nunca había oído hablar de él. Henrietta pensó un momento y luego respondió. Creo que mi guardián ganará. Dijo con una ligera sonrisa. Entonces notó que Obito levantaba la cabeza y la miraba en su dirección. Ella le devolvió la sonrisa, y él volvió a centrar su atención en su rival. Pareces confiar mucho en él. Comentó casualmente el emperador. Si no lo hiciera, no sería mi guardia. Contestó Henrietta con serenidad. Él no dijo nada, simplemente observó con interés a los dos que peleaban abajo. No era como tal un duelo formal, así que no había necesidad de testigos. Supongo que sería un poco grosero preguntar, pero, ¿puedes usar magia? La chica cuestionó. Por la apariencia de Obito, su cabello y su actitud, estaba casi segura de que no podía. Tal vez simplemente lo ocultaba por algún motivo. ¿Quién sabe? Obito respondió con aire despreocupado, tomando una postura mientras sostenía el kunai en su mano con agarre inverso. La chica levantó su varita en el aire. Puedes venir cuando quieras. Dijo con una sonrisa. Obito sonrió y, con un movimiento de su mano, lanzó el kunai hacia ella. La mujer pareció sorprendida por la acción, pero no se desconcertó demasiado. Balanceó su varita con precisión y golpeó el arma en pleno vuelo. Las chispas salieron disparadas por el aire. Obito entrecerró los ojos al notar que la varita de la mujer no había sufrido ni un rasguño. Movió las manos y, entre sus dedos, aparecieron 3 shuriken en cada una. Con un gesto perezoso los lanzó hacia ella, mientras el kunai aún seguía en el aire. La mujer movió su varita con una precisión increíble y bloqueó 3 de las estrellas. Un instante después, la punta de su varita se cubrió con llamas brillantes que explotaron, desviando las demás armas antes de que pudieran rozarla. Obito lanzó otro kunai en ese mismo instante. No fue directo hacia la mujer, sino hacia el kunai que todavía giraba en el aire. El choque del metal contra metal resonó, y la trayectoria del arma se desvió lo suficiente como para pasar rozando la cara de la mujer. Unos cuantos cabellos dorados flotaron en el aire. Ella se quedó desconcertada por un instante, llevándose la mano a la mejilla al sentir una ligera humedad. Sus dedos quedaron manchados con un rastro carmesí. Tú, murmuró, y buscó a Obito con la mirada. Sus ojos se abrieron de par en par cuando notó que ya no estaba frente a ella. En cambio, sintió el frío filo sobre su cuello. ¿Quieres continuar peleando? Preguntó Obito con despreocupación, presionando un poco más fuerte el kunai contra la garganta de la mujer. Ella sintió cómo el metal raspaba su piel. Un poco más de fuerza, y la sangre empezaría a brotar. Supongo que es tu victoria. Eres bastante buena. Obito comentó mientras retiraba el arma y la hacía girar entre sus dedos, antes de guardarla en algún lugar de sus ropas. Luego caminó tranquilamente a recoger las demás estrellas y el otro kunai que había quedado clavado en el suelo. Si fuera una pelea real, probablemente el resultado sería diferente. Probablemente le habría arrancado la cabeza con el kamui, aunque no lo dijo de forma despectiva. Sabía que, en un enfrentamiento a muerte, ella no se habría limitado a esperar su ataque. Habría lanzado hechizos letales desde el principio.
Dejar que un ninja tome la iniciativa casi siempre es un error. Terminó de recoger sus cosas y se giró hacia la mujer, que seguía en silencio, mirando al suelo con gesto desconcertado. Voy a mi habitación, comentó Obito mientras pasaba a su lado. Pero en ese momento sintió como ella lo tomaba de la mano. Su cuerpo se tensó de inmediato. Espera. Obito quiso suspirar de exasperación. Recordó que habían acordado aceptar el resultado sin importar quién perdiera o ganara. Pero claro, tratándose de un noble, no iba a ser tan fácil. Enséñame cómo hiciste eso, dijo ella mientras lo miraba fijamente. ¿Qué cosas? Ese truco con los cuchillos, respondió mientras acercaba su rostro demasiado al de Obito. El pelinegro frunció el ceño y extendió su mano, empujándole la frente con 2 dedos para apartarla. No, dijo simplemente, mientras intentaba soltarse de la presión que ella ejercía en su brazo. Pero la mujer apretó con más fuerza. ¿Por qué no? Porque no quiero, contestó Obito, seco, mientras con su mano libre agarraba el brazo de la mujer sin presionarlo con mucha fuerza, pero con firmeza. Yo soy una guardia real. ¿Y? Soy la heredera de la casa Crowley. ¿Y? Soy la mujer más joven en obtener el título de marquesa. Me perdí la parte en la que eso es mi problema, Obito comentó mientras aumentaba la presión sobre la mano de la mujer. Notó que ella hizo una mueca de dolor, pero no le importó demasiado. Por un instante pensó en romperle el brazo. Claro que eso sería bastante problemático, aunque, en su mente, la solución no era imposible. Podría deshacerse del rey y reemplazarlo con un Enge, iniciar un nuevo plan para evitar casarse con Henrietta. Sería complicado, pero si tomaba en cuenta toda la información que había recopilado hasta ahora, le bastarían unos meses para hacerse con el control de ese país. Claro que tendría que eliminar a varios nobles para centralizar aún más el poder. Y honestamente él podía conquistar, pero administrar sería bastante problemático. Antes de que Obito siguiera por esa peligrosa ruta de pensamiento, la mujer finalmente lo soltó. Me disculpo, dijo ella en voz baja. Obito simplemente se dio la vuelta y continuó su camino, sin dedicarle otra palabra. En el balcón, la princesa y el emperador observaban la escena con pensamientos muy distintos. Los ojos del emperador brillaban con un destello de furia contenida. Henrietta, en cambio, parecía aliviada por la victoria de Obito, aunque un dejo de tristeza cruzaba su rostro al ver el modo en que había ganado. La técnica había sido tan extraña, tan poco ortodoxa, que en un combate formal seguramente habría sido criticada por la mayoría de los nobles. Pero como este enfrentamiento había sido informal, esperaba que ni el emperador ni la señorita Crowley mostraran demasiada molestia por la forma en que su familiar había peleado. Incluso para ella había sido inesperado. Su velocidad, si era completamente honesta, ni siquiera pudo seguirlo con la mirada desde su posición privilegiada. Fue como si hubiera desaparecido y, en el siguiente instante, apareciera detrás de Isabella. La pelea había sido corta y mucho menos vistosa que los duelos entre nobles a los que estaba acostumbrada. No hubo despliegues espectaculares de magia ni choques prolongados de armas. Solo un movimiento preciso, calculado y brutalmente efectivo. En otras palabras, su guardián había sido tremendamente eficaz en su victoria. Supongo que es la victoria de su guardia, dijo el emperador, con los nudillos blancos mientras dejaba su copa sobre la mesa. Su tono parecía medido, pero Henrietta notó que su estado de ánimo se había ensombrecido ligeramente. Sí, respondió ella con calma, aunque probablemente se deba a que la señorita Crowley fue tomada por sorpresa. Si pelearan una vez más, estoy segura de que el resultado sería diferente. Tal vez, replicó el emperador, aunque su mirada permaneció fija en Obito, que se retiraba hacia las habitaciones. Una chispa de curiosidad se mezclaba con el desdén en sus ojos. Es curiosa la forma de combatir de su guardia. Así es, admitió Henrietta. No podía negarlo. Obito resaltaba como un pulgar dolorido, no solo por su atuendo y modales, sino también por la frialdad con la que se movía en combate. Es alguien bastante peculiar, pero muy capaz en su trabajo. El emperador entrecerró los ojos, como si guardara esas palabras en su memoria. Luego se puso de pie con gesto solemne y, con una ligera reverencia, dijo: me temo que tendré que dejarla por ahora. No se preocupe, estoy segura de que un hombre como usted debe estar bastante ocupado. Esta noche es el banquete. La estaré esperando, princesa, dijo antes de marcharse del balcón. Su guardia lo siguió en silencio. Henrietta bajó la vista hacia la taza de té vacía frente a ella. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, aunque sus ojos no la acompañaron. Cuando volvió a mirar hacia abajo, notó que Obito ya no estaba en ningún lado.
Henrietta se estaba preparando para el banquete de la noche. Faltaban solo un par de horas y ya había elegido el vestido que usaría y el peinado que llevaría. Las sirvientas encargadas de ayudarla con esos detalles habían salido de la habitación y la habían dejado sola. Mazarino estaba ocupado conversando con algunos de los nobles de Germania y tanteando el terreno. Probablemente llegaría en una hora para informarle los nombres de cada uno y cuánto debería relacionarse con ellos. Era un trabajo agotador y completamente aburrido, pero ya no era una niña, así que no podía seguir ignorando ese tipo de responsabilidades como lo hacía antes. Se miró al espejo. Lucía perfecta. Maquillaje, joyas y vestido. Incluso ella lo sabía bien, era bastante hermosa, se lo habían repetido muchas veces. Se acercó a la mesa junto a su cama y tomó un pequeño pergamino de entre los que Obito le había entregado. Lo observó un instante. No importaba cuántas veces lo intentara, simplemente no podía descifrar qué contenían. Supuso que eran parte de las técnicas que él llamaba ninjutsu. Después de verlo pelear ese día, tenía más ganas que nunca de hablar con él. Había estado a su lado la mayor parte del tiempo desde que llegaron a la capital de Germania, pero siempre había alguien más cerca, siempre había interrupciones. Hoy tenía un poco de tiempo libre, así que pensó en aprovecharlo. Rompió el pergamino, tal como él le había explicado. Al girar la cabeza, lo primero que vio fue a Obito parado detrás de ella. Su corazón dio un vuelco y estuvo a punto de gritar. Sabía que vendría, pero nunca pensó que sería tan rápido. ¿Pasó algo?, preguntó él, directo. Henrietta sonrió tímidamente. No, solo quería hablar con alguien. Obito inclinó la cabeza. Su largo cabello cayó hacia los lados. Soltó un suspiro y caminó hasta una silla, sentándose en ella y cruzando las piernas, con la mejilla apoyada en la palma de su mano. Entonces, ¿de qué quieres hablar, princesa?, dijo, con un matiz sarcástico en la última palabra. Oh, ¿qué tal estás en tus habitaciones? No he podido visitarte. Obito pensó un momento antes de contestar. Son funcionales. También escuché que no estás comiendo bien. Henrietta frunció los labios, molesta. Él se encogió de hombros, despreocupado. Tengo mis propias raciones. Era mentira, por supuesto. En realidad, no necesitaba comer. Había intentado disimular en el castillo de Tristain, pero la mayoría de los alimentos le resultaban pastosos, sin sabor ni placer alguno. El problema no era la comida, era él. De todas maneras, ¿cuánto tiempo más nos quedaremos aquí?, preguntó mientras se recostaba en la silla. Solo un par de días. Después tendré que volver a Tristain para organizar la boda. Ya veo, murmuró Obito. Por cierto, noté que llamaste la atención de Isabella Crowley. ¿Quién? Obito ladeó la cabeza. Henrietta lo miró, esperando que bromeara, pero al notar su expresión genuinamente confundida, entendió que en verdad no sabía ni el nombre de la mujer que lo había estado vigilando los últimos días. No supo si reír o llorar. La caballero que te ha vigilado. Ah. El pelinegro respondió con indiferencia. Una molestia. Henrietta negó lentamente con la cabeza. Creo que se sentiría herida si descubre que no sabes su nombre. Obito entrecerró los ojos y la miró con desdén. Probablemente ella no sepa el mío. De hecho, lo sabe. Henrietta estaba segura de ello. A diferencia de su familiar, que despreciaba cualquier respeto hacia nobles y figuras de autoridad, Isabella era competente en su trabajo. Conocer el nombre del guardia personal de la futura esposa del emperador era lo mínimo. Obito volvió a encogerse de hombros, como si no fuera su problema. Por cierto, tu pelea fue bastante impresionante. ¿Sí? Henrietta asintió suavemente. Pero temo que tendrás que ser más cuidadoso en el futuro. Fue mi error no hablarte de las cosas básicas que debes entender sobre nuestra cultura. Como ninja vienes de un mundo muy distinto al nuestro. Explicó con calma. Frente a los nobles, evita hablar con ellos más de lo necesario. El hecho de ser mi guardia debería mantener a raya a la mayoría, pero aún hay quienes podrían intentar algo. Obito entendió enseguida a qué se refería. Además, por favor, sé más cuidadoso cuando pelees contra alguien como la señorita Isabella. Ella es parte de una de las casas más antiguas de Germania y es considerada un talento sobresaliente. El ceño de Obito se frunció. ¿Me estás diciendo que debí haber perdido?, preguntó con pereza. No sonaba molesto, incluso él había considerado esa opción en un inicio. No, pero herir el rostro de un noble, si no fuera Isabella, podrías haberte metido en un buen problema. Está bien. No voy buscando peleas con cualquier imbécil que se me cruce. Obito respondió aburrido. Después de todo, lo habían empujado a ese enfrentamiento inútil. Ya veo. Muchas gracias, dijo Henrietta al final.
Ella sabía que la mayor responsabilidad de mantener alejados a los nobles recaía en ella misma. Había insistido en que Obito permaneciera a su lado. La princesa dudó un momento. No quería tocar el tema, pero al final no pudo evitarlo. Tu forma de pelear es curiosa. ¿Es algo que hacen todos los ninjas? Obito la miró un instante antes de mover la mano. Un kunai apareció entre sus dedos y lo hizo girar con gran velocidad. Sí. Todos usamos estos, es el arma estándar de mi mundo. Su diseño es simple, para poder forjar muchos de ellos. Son armas arrojadizas. A diferencia de la primera que le habían preguntado sobre sus armas, esta vez fue un poco más abierto. Henrietta, sin pensarlo, extendió la mano. Obito dudó un momento antes de entregarle el kunai. La primera vez no había tenido la oportunidad de tocarlos y examinarlos con tanto detenimiento como le hubiera gustado. Era más pesado que un cuchillo común, con un diseño extraño tanto en el mango como en el filo. El color del metal también era peculiar. No entendía mucho de armas, pero podía notar que el material no era de la mejor calidad. No parecía especialmente eficaz, salvo en las manos de Obito. Es extraño. Murmuró mientras lo giraba para que la luz hiciera brillar sus bordes. Se llama kunai. Aclaró él. Luego hizo aparecer una estrella entre sus dedos. Y esto se llama shuriken. Henrietta devolvió el kunai y tomó el shuriken con más cuidado, ya que estaba afilado en todos sus bordes. ¿Así que usaste estas armas para vencer a Isabella? Preguntó en voz baja. No le parecían gran cosa, especialmente en comparación con el revólver de Agnes. Pero comprendía que al final no era el arma lo que importaba, sino el usuario. Obito no dijo nada. La princesa lo observó unos segundos antes de devolverle también el shuriken. Él lo tomó y lo guardó en sus ropas. Por un momento le pasó por la cabeza preguntar dónde había sacado esas armas, pero supuso que su respuesta sería algo así como: tengo mis métodos. ¿Y qué tal has estado estos días? Preguntó ella. Aunque lo veía a menudo, nunca tenía tiempo para preguntarle directamente. No ha pasado nada interesante. Contestó mientras se levantaba y se acercaba a la ventana de la habitación. Desde esa altura observó la ciudad y notó varias patrullas. Hay hombres vigilándote. Henrietta se tensó. ¿Son del emperador? Obito asintió con aburrimiento. Sí. Hay dos en el techo y uno escondido en la habitación de al lado. Son buenos ocultándose. Las manos de la princesa se apretaron con impotencia. Sabía que no podía hacer nada. ¿A ti también te vigilan? Preguntó. Aparte de esa mujer, hay otros dos. Es molesto. Admitió. Aunque en realidad, solo espiaban a un clon suyo, mientras el verdadero reunía información en la capital. Ya veo, lo siento. No es tu culpa. Pero estás en esta situación porque yo lo pedí. Dijo Henrietta con tristeza. No es gran cosa. Respondió Obito con calma. De todas formas, ¿no tengo que ir al baile, o sí? Henrietta se sorprendió de que lo supiera, pero supuso que lo había escuchado por ahí. No era un secreto. No será necesario. Contestó. Aunque le hubiera gustado tenerlo a su lado, los nobles solo lo habrían hecho pasar un mal rato. Obito asintió mientras miraba la ciudad desde la ventana. Efectivamente, era un día importante. El número de guardias y la frecuencia de las patrullas habían aumentado mucho. Ya veo. Entonces me voy. Dijo, y dio un paso hacia las sombras. Por cierto, Henrietta lo detuvo. Obito se giró ligeramente para mirarla. ¿Cómo es que puedes llegar tan rápido? Él pensó un momento antes de responder con indiferencia. Los ninjas se especializan en infiltración. No es tan difícil. Dicho eso, se internó en las sombras y desapareció como por arte de magia. Aunque seguramente él lo llamaría ninjutsu. Henrietta miró la pared por la que se había desvanecido. Al final, había demasiadas cosas que aún no sabía de su familiar. Y le quedaba mucho tiempo por descubrirlas. Obito se detuvo sobre el techo del castillo. Desde allí podía contemplar el entramado de terrazas, balcones y pasillos que lo componían. El edificio era tan vasto, con sus incontables habitaciones y salones, que para alguien como él resultaba casi un juego moverse sin ser detectado. Ni siquiera la seguridad reforzada de la noche era un obstáculo real. Los guardias patrullaban con disciplina y había centinelas apostados en puntos clave, pero entre las sombras de las torres y los muros, Obito se desplazaba sin esfuerzo, invisible a ojos de todos. Se tomó un momento para observar la ciudad. Desde la parte más alta del castillo la vista era magnífica. Calles iluminadas por antorchas, guardias recorriendo avenidas. Había estado enviando clones de sombra para inspeccionar los alrededores y reunir información.
Incluso él mismo había salido a recorrer la capital, dejando a uno de sus clones acompañando a la princesa. Por un instante, pensó en la promesa que había hecho de permanecer a su lado. Su gesto se endureció. Después de todo, soy experto en romper promesas. Murmuró, con amargura en la voz. Se inclinó hacia adelante, dispuesto a marcharse del castillo. No le preocupaba demasiado. El clon estaba cumpliendo su papel, vigilado por la guardia de Germania. Pero algo llamó su atención. Sus ojos se tiñeron de rojo, y tres Tomoe comenzaron a girar alrededor de sus pupilas. La visión del Sharingan penetró la oscuridad de la noche. Allí estaban. Una figura se movía sigilosamente sobre los muros exteriores del castillo. Su habilidad para ocultarse era notable, lo suficiente como para engañar a los guardias comunes, desplazándose de sombra en sombra, entre árboles y edificaciones. Obito frunció el ceño. Si se tratara del castillo de Henrietta, no habría dudado en interceptarlo. Pero esto era el dominio del emperador. Y sinceramente, si alguien tenía la intención de matarlo, Obito podía mirar hacia otro lado sin el menor remordimiento. Aún así, soltó un suspiro cansado. Juntó las manos en un sello, y de inmediato una nube de humo se elevó junto a él. De entre ella emergió un clon de sombra, idéntico a su creador, con los mismos ojos carmesí brillando en la oscuridad. ¿Sabes qué hacer?, dijo Obito en voz baja. El clon asintió con una mirada solemne, antes de desaparecer en un destello de velocidad. Obito volvió la vista hacia la ciudad, el viento nocturno agitando su cabello. Durante un instante más se permitió contemplar las luces y las calles bajo él. Luego, su cuerpo fue absorbido por un remolino, desvaneciéndose sin dejar rastro alguno.